¿Sabías que el poder de transformar tu vida siempre ha estado en tus manos? Este no es solo un concepto motivacional, sino una realidad que puedes empezar a vivir hoy mismo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si pudieras controlar tu propio destino y no depender de las circunstancias o de los demás? Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado oculto a simple vista, pero que tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una teoría, sino una práctica que ha sido utilizada por algunas de las mentes más brillantes y resilientes de la historia. Pero, antes de continuar, necesito que respondas sinceramente. ¿Estás dispuesto a tomar las riendas de tu vida y aprovechar este poder? Si la respuesta es sí, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede ser el cambio que siempre has buscado. Vamos a explorar juntos cómo puedes desarrollar una fortaleza interna inquebrantable y alcanzar una paz duradera sin importar las circunstancias externas. ¿Qué tal si te dijera que la clave para la verdadera felicidad y el éxito no está fuera, sino dentro de ti? Este video está diseñado para revelarte cómo puedes desbloquear ese poder. En los próximos minutos aprenderás técnicas prácticas y principios estoicos que te permitirán ser independiente emocionalmente, enfrentar adversidades con resiliencia y vivir una vida auténtica. Así que asegúrate de no perder ni un segundo de este contenido, porque te prometo que al final tendrás herramientas valiosas para transformar tu vida. Déjame contarte una historia. Un día Mario se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. Su vida se había convertido en una rutina monótona. Despertaba, trabajaba, volvía a casa y repetía. Cada noche pensaba, mañana será diferente, pero nunca lo era. Hasta que una tarde, mientras paseaba por un parque, vio a un anciano sentado en un banco con una sonrisa tranquila. Mario, curioso, se acercó y le preguntó, ¿cómo logra estar tan en paz? El anciano respondió con algo que cambiaría la vida de Mario para siempre. La paz no está en lo que pasa afuera, está en lo que decides adentro. Tu vida no cambia por suerte, cambia porque tú decides cambiarla. El poder siempre ha estado en tus manos. Esa noche, Mario hizo algo distinto. Tomó una libreta, escribió lo que realmente quería para su vida y por primera vez dejó de esperar que las cosas mejoraran por sí solas. En ese momento, entendió que cada elección que hacía lo acercaba o lo alejaba de la vida que deseaba. ¿Te identificas con Mario? ¿Sientes que tu vida podría ser diferente si tomaras el control? Quédate conmigo, porque hoy descubrirás cómo activar ese poder que siempre ha estado en tus manos. Antes de seguir, ¿de qué ciudad o país estás viendo este video? Déjame tu comentario aquí abajo. 1. ¿Estás realmente en control? A veces parece que nuestra vida está fuera de control, ¿verdad? Como si todo lo que pasa estuviera en manos de otros o del destino. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Tienes más control del que crees. Sí, aunque no lo parezca, tú eres el protagonista de esta película, no un simple espectador. Piénsalo, cada decisión que tomas, por más pequeña que sea, influye en el rumbo de tu vida. Desde lo que decides comer hoy hasta cómo respondes a un problema en el trabajo. Todo suma, pero aquí está el truco. Si no eres consciente de estas decisiones, es como si alguien más estuviera manejando tu auto. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿estás al volante o solo dejando que la vida te lleve? Porque no controlar no significa que no estás tomando decisiones, sino que las estás dejando al azar, y ahí está el peligro. Pero tranquilo, recuperar el control no es tan complicado como parece. Primero, identifica lo que realmente importa para ti, no lo que otros esperan de ti,
no lo que deberías hacer, sino lo que realmente quieres. Es tu vida, ¿no? Así que, ¿por qué vivirla según los guiones de otros? Después empieza con pequeños pasos. ¿Sabías que hacer una lista simple de tareas para el día puede devolverte una sensación de control? Y no se trata de llenarte de cosas por hacer, sino de priorizar lo importante. ¿Qué cosa, si la haces hoy, te acercará un poquito más a la vida que quieres? Finalmente, hazte esta pregunta cada noche. ¿Hoy tomé decisiones que me empoderan o dejé que otros decidieran por mí? Si la respuesta no te gusta, no pasa nada. Mañana es una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Lo más importante es recordar que el control no es perfección. Habrá días caóticos y eso está bien. Lo clave es seguir avanzando y recordar que, al final, siempre tienes el poder de decidir cómo responder. Tú mandas. 2. El secreto que nadie te dice. ¿Por qué algunos logran cambiar y otros no? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Observamos a personas que parecen transformarse y alcanzar sus objetivos con facilidad, mientras otros permanecen estancados, sin importar cuánto lo intenten. ¿Cuál es el secreto que lo cambia todo? Te sorprenderá saber que no tiene nada que ver con suerte ni habilidades especiales. El secreto que nadie te dice es la mentalidad. No se trata de tener talento innato o de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, sino de cómo piensas y enfocas tu vida. La mentalidad adecuada puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la transformación y la estancación. Primero, hablemos de la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck, una psicóloga de renombre, ha estudiado extensamente este concepto. La mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades y talentos pueden desarrollarse con el tiempo a través del esfuerzo, la persistencia y el aprendizaje. Las personas con una mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades para aprender, no como obstáculos insuperables. Si crees que puedes mejorar y crecer, estás en el camino correcto para lograr un cambio real. Por otro lado, está la mentalidad fija. Las personas con una mentalidad fija creen que sus habilidades y talentos son innatos e inmutables. Ven los desafíos como amenazas y tienden a evitar situaciones en las que podrían fracasar. Este tipo de mentalidad puede limitar gravemente tu capacidad para cambiar y evolucionar. ¿Te has preguntado alguna vez si tu propia mentalidad te está frenando? La autorreflexión es clave. Tómate un momento para evaluar cómo reaccionas ante los desafíos y los fracasos. ¿Ves estas situaciones como oportunidades para aprender o como señales de que no eres lo suficientemente bueno? Si tiendes a pensar lo segundo, es hora de cambiar tu enfoque. Recuerda, tu mentalidad no está escrita en piedra. Puedes trabajar para desarrollarla y adoptarla. Otro aspecto crucial es la resiliencia. Las personas que logran cambiar y alcanzar sus metas no se rinden ante los primeros obstáculos. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de los contratiempos y seguir adelante. Cultivar la resiliencia implica aceptar que el fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y que cada revés es una oportunidad para crecer y mejorar. ¿Cómo manejas los contratiempos en tu vida? La práctica de la autodisciplina también juega un papel importante. Establecer metas claras y trabajar hacia ellas de manera consistente te permitirá avanzar, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. La autodisciplina no se trata de ser duro contigo mismo, sino de mantener el enfoque y la dedicación a tus objetivos a lo largo del tiempo. La influencia de tu entorno no puede subestimarse. Rodéate de personas que compartan una mentalidad de crecimiento y que te apoyen en tu camino. Las relaciones que te fortalecen pueden hacer una gran diferencia en tu capacidad
para mantenerte motivado y resiliente. ¿Quiénes son las personas que te rodean y cómo influyen en tu mentalidad? El secreto del cambio está en la acción. No basta con tener la mentalidad adecuada, también debes tomar medidas. La mentalidad de crecimiento, la resiliencia y la autodisciplina te preparan para el éxito, pero solo la acción concreta te llevará allí. Comienza por pequeños pasos y celebra cada logro en el camino. Recuerda, cada paso adelante, por pequeño que sea, es un progreso. El secreto que nadie te dice es que el cambio no se trata de suerte ni de habilidades especiales, sino de la mentalidad y de cómo eliges enfrentar la vida. Adopta una mentalidad de crecimiento, cultiva la resiliencia, practica la autodisciplina y rodéate de personas que te apoyen. Con estos elementos en su lugar, estarás listo para transformar tu vida de manera significativa. ¿Sabías que cada vez que das like a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo a más personas? Suscríbete para ser parte de esta misión. 3. Las decisiones pequeñas que marcan grandes diferencias. ¿Te has dado cuenta de que las cosas pequeñas son las que al final marcan la diferencia? Muchas veces pensamos que para cambiar nuestra vida necesitamos grandes movimientos, decisiones impactantes o esos momentos de película donde todo se transforma de golpe. Pero la verdad es otra. Son las pequeñas elecciones diarias las que construyen o destruyen tu futuro. Mira, imagina que cada decisión que tomas es como una gota de agua cayendo en un balde. Una gota no parece gran cosa, pero si sigue cayendo todos los días, ese balde se llena. Ahora piensa, las decisiones que estás tomando hoy están llenando tu balde de cosas que te acercan a la vida que quieres, o lo están llenando de excusas, procrastinación y malos hábitos. Los estoicos eran maestros en esto. Marco Aurelio, por ejemplo, hablaba de enfocarse en lo que puedes controlar y dejar de lado lo demás. ¿Y qué puedes controlar? Tus decisiones diarias. No puedes controlar si hará sol o lloverá, pero sí puedes decidir si hoy sales a caminar o te quedas en el sofá. Ahora, no estoy diciendo que seas perfecto, ni que cada decisión sea ideal. Todos fallamos, pero aquí va un truco estoico. Cuando te enfrentes a una elección, pregúntate esto: ¿esto me hace más fuerte o más débil? Si decides comer algo saludable, estás fortaleciendo tu cuerpo. Si decides dedicar 10 minutos a leer algo inspirador, estás fortaleciendo tu mente. Cada decisión cuenta, por pequeña que parezca. Séneca decía que no podemos perder el tiempo porque es lo único que no recuperamos. Cada vez que decides pasar horas en redes sociales sin propósito, estás tirando un tesoro irrecuperable. Pero no te preocupes, no se trata de obsesionarte, sino de ser más consciente. Empieza pequeño. Hoy mismo, elige algo que te acerque a tus metas. ¿Te levantarás 5 minutos antes? ¿Dejarás de quejarte por lo que no puedes controlar? Cada paso, por pequeño que sea, te lleva más cerca del destino que imaginas. Al final, lo que importa no es si das un gran salto, sino si estás caminando en la dirección correcta. ¿Qué pequeño cambio harás hoy? 4. La mentalidad que te está saboteando. ¿Sabías que muchas veces el mayor obstáculo para avanzar no está afuera, sino en tu propia mente? Así es. Hay una creencia que actúa como un ancla y ni siquiera te das cuenta. Se disfraza de realidad y te susurra cosas como: no puedo, no soy suficiente, esto no es para mí. ¿Te suena? Esa mentalidad saboteadora es la creencia de que tus circunstancias actuales definen tu destino. Pero aquí viene la verdad que nadie te dice: tu situación de hoy no tiene que ser tu realidad de mañana. La diferencia está en cómo decides interpretar lo que te pasa. Piensa en Epicteto, el filósofo estoico.
Él decía que no son las cosas las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. Te rechazaron en un trabajo. Puedes verlo como un fracaso o como una oportunidad para encontrar algo mejor. Te dijeron que no puedes lograr algo. Puedes rendirte o usarlo como combustible para demostrar que estaban equivocados. El problema con esta mentalidad limitante es que se alimenta de tus miedos y experiencias pasadas. Pero ¿sabes qué? Tu pasado no tiene que dictar tu futuro. Cada día es una hoja en blanco y tú tienes el lápiz en la mano. Entonces, ¿cómo derribar esta mentalidad? Empieza cuestionando tus creencias. Cada vez que te digas «no puedo», pregúntate ¿es realmente cierto? Muchas veces descubrirás que no es más que un pensamiento repetido, no una realidad. Otro truco estoico es enfocarte en lo que puedes controlar. ¿No puedes cambiar el pasado? Claro que no. Pero puedes mejorar tus habilidades, trabajar en tus metas o cambiar tu perspectiva. Absolutamente. Hoy es el día para identificar esa creencia que te está frenando. Ponle nombre, mírala de frente y dile, ya no tienes poder sobre mí. ¿Por qué seguir cargando algo que solo te detiene? Avanzar sin limitaciones empieza por liberar tu mente de esas cadenas invisibles. ¿Estás listo para hacerlo? 5. ¿Y si ya tuvieras todo lo que necesitas? Mucha gente pasa la vida buscando soluciones externas para sus problemas, ya sea en nuevas oportunidades de trabajo, en relaciones o en adquisiciones materiales. Sin embargo, la verdadera clave para cambiar tu vida podría estar más cerca de lo que imaginas en tu interior. Vamos a explorar cómo encontrarla. Primero, piensa en lo que realmente significa tener todo lo que necesitas. Esto no se trata de posesiones materiales o de alcanzar un estado perfecto, sino de reconocer y valorar los recursos internos que ya posees, tu capacidad de resiliencia, tu inteligencia, tu empatía y tus habilidades. Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, dijo: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Este es un buen punto de partida para entender que muchas veces la respuesta está dentro de nosotros. La autorreflexión es una herramienta poderosa para descubrir que ya tienes lo que necesitas. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre tus experiencias, emociones y reacciones. Pregúntate, ¿qué habilidades o cualidades tengo que me han ayudado a superar desafíos en el pasado? Esta práctica te ayudará a reconocer tu propio valor y a construir confianza en ti mismo. A menudo, la clave para cambiar tu vida está en cómo percibes y enfrentas tus circunstancias. Epicteto, otro gran estoico, enseñaba que no son las cosas las que nos molestan, sino nuestra interpretación de ellas. Si puedes cambiar tu perspectiva y ver los desafíos como oportunidades para crecer, te darás cuenta de que tienes más control del que pensabas. El desapego también juega un papel importante. Aprende a disfrutar de lo que tienes sin apegarte demasiado a ello. Esto no significa que no debas aspirar a mejorar, sino que debes encontrar satisfacción en el presente. Al desapegarte de las expectativas y de la necesidad constante de más, puedes centrarte en lo que realmente importa y encontrar paz interior. Otro aspecto crucial es la autodisciplina. Muchas veces ya poseemos los recursos internos necesarios para el cambio, pero nos falta la disciplina para aplicarlos consistentemente. Establecer pequeñas metas diarias y trabajar hacia ellas con perseverancia puede tener un impacto enorme en tu vida. Cada paso que das refuerza la idea de que ya tienes lo que necesitas para avanzar. Rodearte de personas que te apoyen y valoren también es fundamental. Las relaciones que nutren tu crecimiento personal pueden ayudarte a ver tu propio potencial y a mantenerte enfocado en tus objetivos. Busca personas que compartan tus valores y que te inspiren a ser tu mejor versión. La gratitud
puede transformar tu percepción de lo que tienes y de lo que necesitas. Practicar la gratitud te ayuda a enfocarte en lo positivo y a apreciar las cosas buenas de tu vida. Marco Aurelio decía: acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te junta, pero hazlo con todo tu corazón. Esta actitud no solo te traerá paz, sino que también te permitirá ver que ya tienes mucho por lo que estar agradecido. La clave para cambiar tu vida está en tu interior. A través de la autorreflexión, el cambio de perspectiva, el desapego, la autodisciplina, el apoyo de tu comunidad y la gratitud, puedes descubrir que ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz y exitoso. Empieza hoy mismo a reconocer y aprovechar esos recursos internos que siempre han estado contigo. 6. El miedo oculto que nos paraliza. El mayor enemigo del cambio no es la pereza, es el miedo. Este sentimiento, aunque a menudo oculto, puede ser increíblemente poderoso y paralizante. Reconocerlo es el primer paso para superarlo y avanzar hacia tus metas. Vamos a desentrañar este miedo y aprender a enfrentarlo de manera efectiva. Piensa en un momento en el que quisiste hacer un cambio significativo en tu vida. Quizás querías comenzar un nuevo proyecto, cambiar de carrera o simplemente adoptar un nuevo hábito saludable. ¿Qué te detuvo? A menudo el miedo se manifiesta de muchas formas: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Incluso puede disfrazarse de pereza o procrastinación, haciendo que pospongas tus objetivos indefinidamente. El filósofo estoico Séneca dijo: a veces incluso vivir es un acto de valor. Esta afirmación subraya la importancia de enfrentar nuestros miedos para vivir plenamente. El miedo es una emoción natural y en pequeñas dosis puede ser útil para nuestra supervivencia. Pero cuando se convierte en un obstáculo constante, es hora de actuar. Primero, es crucial identificar específicamente qué es lo que te da miedo. Tómate un momento para reflexionar y escribir tus temores. ¿Temes fracasar y hacer el ridículo? ¿Temes no estar a la altura de las expectativas de los demás? Ponerle nombre al miedo es un paso poderoso hacia su superación. Una vez identificado el miedo, el siguiente paso es enfrentarlo. Los estoicos creían en la práctica de la visualización negativa, es decir, imaginar el peor escenario posible. Esto puede parecer contraintuitivo, pero visualizar el fracaso puede desensibilizarte y prepararte para cualquier resultado. Marco Aurelio solía decir: prepárate para el mal antes de que venga, y si no viene, habrás vivido doblemente en una paz sin interrupciones. La autorreflexión es otra herramienta esencial. Evalúa tus reacciones ante situaciones desafiantes y pregúntate: ¿estoy permitiendo que el miedo me controle? ¿Qué puedo aprender de este miedo? Con el tiempo, notarás que cada enfrentamiento con el miedo te hará más fuerte y resiliente. El desapego es un principio estoico que puede ayudarte a superar el miedo. No se trata de no importarte los resultados, sino de no permitir que el miedo al resultado te paralice. Haz tu mejor esfuerzo y deja de preocuparte por lo que está fuera de tu control. Este enfoque te liberará de la ansiedad que el miedo genera. La autodisciplina juega un papel crucial. Establecer pequeños objetivos diarios y trabajar consistentemente hacia ellos te ayuda a ganar confianza y reducir el miedo. Cada pequeño logro refuerza la idea de que puedes enfrentar y superar tus miedos. Rodéate de una comunidad de apoyo. Habla con amigos, familiares o mentores que te comprendan y te animen. Compartir tus temores con personas de confianza puede aliviar la carga y proporcionarte perspectivas valiosas. El miedo es un enemigo poderoso pero manejable. Al identificarlo, enfrentarlo con visualización negativa, reflexionar sobre él, practicar el desapego, cultivar la autodisciplina y buscar apoyo,
puedes desmantelar el miedo y avanzar con determinación hacia tus metas. Si este video te ha dado una nueva visión, muestra tu apoyo dejando un like. Tu gratitud nos impulsa a seguir creando más contenido para ti. 7. Tu poder está en tu rutina. ¿Sabías que lo que haces cada día define quién eres? Tus rutinas diarias son los cimientos sobre los cuales se construye tu vida. Si quieres alcanzar el éxito y vivir de acuerdo con tus valores y metas, es fundamental que prestes atención a tus hábitos diarios. Vamos a explorar cómo puedes construir rutinas que te lleven al éxito que deseas. Primero, entendamos que nuestras acciones diarias, por pequeñas que sean, se suman con el tiempo. Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, enfatizaba la importancia de la constancia. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Este principio puede aplicarse a nuestras acciones diarias. Cada pequeña acción positiva que realizas contribuye a tu bienestar general y te acerca a tus objetivos. Empieza por identificar cuáles son esos pequeños hábitos que, a largo plazo, pueden tener un gran impacto. ¿Quieres ser más saludable? Comienza con algo tan simple como beber un vaso de agua cada mañana al despertar o dar un paseo de 10 minutos. ¿Buscas mejorar tus habilidades? Dedica 15 minutos al día a la lectura o a practicar una nueva habilidad. La clave está en ser constante y fiel a estos hábitos, incluso cuando parezcan insignificantes. Otra técnica poderosa es la autorreflexión. Al final del día, tómate un momento para evaluar tus hábitos y acciones. Pregúntate, ¿qué hice hoy que me acerca a mis metas? ¿Qué podría mejorar mañana? Esta práctica te permitirá ajustar y perfeccionar tus rutinas continuamente. Marco Aurelio solía escribir en su diario todas las noches, reflexionando sobre sus acciones y pensamientos y cómo podía mejorar. El desapego es también crucial. No te obsesiones con los resultados inmediatos. A veces, los beneficios de un hábito no se ven de inmediato, pero eso no significa que no estén ahí. Mantén la vista en el proceso, no solo en el resultado. Esto te ayudará a mantenerte motivado y a seguir adelante, incluso cuando los progresos sean lentos. La autodisciplina es fundamental. Establece un horario y cúmplelo. Decide cuándo y cómo incorporarás estos nuevos hábitos en tu día y esfuérzate por mantener esa estructura. La autodisciplina no se trata de ser duro contigo mismo, sino de ser consistente y comprometido con tus objetivos. Busca personas que compartan tus valores y que te inspiren a seguir adelante. Juntos pueden apoyarse mutuamente y mantener la motivación. Tu poder está en tu rutina. Construir hábitos positivos y ser constante en ellos es la clave para alcanzar el éxito que deseas. A través de la autorreflexión, el desapego, la autodisciplina y el apoyo de una comunidad, puedes crear una rutina que te lleve a vivir una vida plena y exitosa. Empieza hoy mismo a construir esos hábitos y descubre el poder de tu rutina diaria. 8. La fórmula estoica del cambio personal. Los filósofos estoicos transformaron sus vidas aplicando un principio simple pero poderoso, y lo mejor es que tú también puedes hacerlo. La filosofía estoica no es solo teoría, es una guía práctica para la vida diaria que puede ayudarte a encontrar paz interior y vivir de manera más equilibrada y plena. Vamos a desglosar la fórmula estoica del cambio personal y cómo puedes aplicarla hoy mismo. En primer lugar, hablemos del control. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, creían firmemente en la dicotomía del control, la idea de que hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Este principio nos invita a centrar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar,
nuestras propias acciones y pensamientos. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, pregúntate, ¿está esto bajo mi control? Si no lo está, suéltalo. Si sí lo está, actúa. El segundo componente de esta fórmula es la autorreflexión. Los estoicos practicaban la reflexión diaria para evaluar sus acciones y pensamientos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía cada noche sobre sus experiencias y cómo podía mejorar. Adopta este hábito y dedica unos minutos antes de dormir para pensar en tu día. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué podrías haber hecho mejor? Esta práctica te ayudará a ser más consciente de tus comportamientos y a hacer ajustes necesarios. La visualización negativa es otro principio estoico esencial. Aunque puede parecer contraintuitivo, imaginar los peores escenarios posibles puede prepararte mentalmente para cualquier eventualidad y reducir la ansiedad. Séneca recomendaba este ejercicio para desensibilizarse ante posibles adversidades. Al practicar la visualización negativa, aprenderás a valorar más lo que tienes y a estar preparado para enfrentar cualquier desafío con serenidad. El desapego es también fundamental. Los estoicos enseñaban que debemos disfrutar de lo que tenemos sin apegarnos emocionalmente a ello. Esto no significa ser indiferente, sino aceptar que todo en la vida es temporal y que no debemos depender de lo externo para nuestra felicidad. Séneca decía, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender del futuro. Practica el desapego, apreciando el momento presente y liberándote de la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida. La autodisciplina es el siguiente paso en la fórmula estoica. Cultivar la autodisciplina te permite mantener el control sobre tus reacciones y decisiones, incluso en situaciones difíciles. Establece metas claras y trabaja consistentemente hacia ellas. La autodisciplina no se trata de ser duro contigo mismo, sino de mantener el enfoque y la dedicación a tus objetivos a lo largo del tiempo. La fórmula estoica del cambio personal se basa en la dicotomía del control, la autorreflexión, la visualización negativa, el desapego, la autodisciplina y el apoyo de una comunidad. Al aplicar estos principios en tu vida diaria, puedes transformar tu realidad y vivir de acuerdo con tus valores y objetivos. Empieza hoy mismo a incorporar estas prácticas y descubre el poder del cambio personal al estilo estoico. 9. El error que todos cometen al intentar cambiar. Cuando pensamos en el cambio, muchas veces creemos que se trata simplemente de tener fuerza de voluntad. Nos decimos a nosotros mismos, solo tengo que ser más disciplinado. Si me esfuerzo lo suficiente, lo conseguiré. Y lo intentamos, ¿verdad? Poner todo nuestro empeño en cambiar un hábito, hacer ejercicio, comer mejor, dejar un mal vicio. Pero al final, muchas veces nos encontramos de nuevo en el mismo lugar, fracasando una vez más. ¿Por qué? Aquí es donde entra el error común que todos cometemos al intentar cambiar. Nos concentramos en la motivación y en la fuerza de voluntad, cuando en realidad el cambio verdadero tiene poco que ver con esto. Y antes de que pienses que soy pesimista, déjame explicarte. La motivación es efímera. Es como una chispa que enciende una llama, pero sin la base sólida, esa llama se apaga rápidamente. Y aquí está el problema. La gente se siente frustrada cuando esa chispa desaparece. El cambio no puede depender solo de cómo nos sintamos en un momento determinado. Los estoicos, por ejemplo, nos enseñaron una lección fundamental que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Epicteto decía, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a lo que te ocurre. ¿Y qué significa esto para el cambio? Que no podemos esperar que solo la fuerza de voluntad nos lleve lejos. El verdadero cambio tiene que ver con sistemas y no con momentos de inspiración.
Si esperas que la motivación te guíe, te estarás preparando para el fracaso. En lugar de eso, necesitamos crear hábitos sostenibles y un entorno que favorezca ese cambio. Imagina que quieres empezar a hacer ejercicio, pero solo lo haces cuando tienes ganas. Claro, al principio te sentirás motivado, pero con el tiempo, esa motivación desaparecerá. ¿Cómo evitarlo? La clave está en crear una rutina tan estable que el cambio se vuelva automático. Si cada mañana a las 7 a.m. te pones tus zapatillas y sales a caminar, pronto se convertirá en parte de tu vida diaria, independientemente de cómo te sientas. El verdadero error que cometemos al intentar cambiar es esperar que nuestra motivación sea la que nos guíe. En cambio, el cambio duradero depende de los hábitos y de cómo estructuramos nuestra vida para apoyar esos hábitos, incluso en los días en que no tienes ganas. Es un proceso de hacer y no solo de pensar o querer. Si te concentras en los pequeños pasos, en crear un entorno que respalde tus metas y en ser consistente, estarás mucho más cerca del éxito. Así que, si alguna vez has fallado en tus intentos de cambiar, no te culpes por falta de fuerza de voluntad. En lugar de eso, revisa tu enfoque. ¿Estás construyendo un sistema que favorezca el cambio o estás confiando solo en esos momentos de inspiración que vienen y van? La verdadera transformación no está en la motivación, sino en la disciplina diaria que te lleva a donde quieres llegar. 10. La lección del espejo. Mírate al espejo por un momento. ¿Qué ves? No solo una imagen física, sino todo lo que eres, tus logros, tus miedos, tus sueños y tus dudas. La pregunta es, ¿te gusta lo que ves? ¿Te sientes orgulloso de esa persona que tienes frente a ti? ¿O por el contrario, sientes que algo falta, que no estás siendo quien realmente quieres ser? Todos enfrentamos ese momento de reflexión, ese instante en el que nos cuestionamos si hemos alcanzado el potencial que sabíamos que teníamos. Y si la respuesta es no, es posible que estemos pasando por alto algo muy importante: la conexión entre lo que ves y lo que haces. La imagen que ves en el espejo es solo una parte de ti. No define todo tu ser, pero sí refleja cómo te estás sintiendo contigo mismo en un momento dado. Los estoicos, como Séneca o Marco Aurelio, nos enseñaron que la clave para el cambio personal está en cómo percibimos nuestro interior, no solo en la imagen externa. Ellos decían que el reflejo más importante no es el del espejo físico, sino el de nuestra mente. Séneca incluso dijo, la vida no se trata de encontrar a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Y esto es lo que debemos entender. El verdadero cambio no se trata de un retoque superficial, no es simplemente ponerte una sonrisa en el rostro. Se trata de una transformación profunda que comienza desde adentro. Entonces, la próxima vez que te mires al espejo, no solo observes tu apariencia, observa tus pensamientos, tus emociones y tu actitud. Pregúntate, ¿estoy alineado con la persona que quiero ser? Si la respuesta es no, aquí es donde empieza el poder de la transformación. No tienes que conformarte con lo que ves, si no es lo que deseas. El cambio comienza con pequeñas decisiones diarias, con acciones que te acerquen más a la versión de ti mismo que sueñas ser. Aquí es donde entra el poder de la autodisciplina. Si en tu mente te dices, hoy voy a ser diferente, debes actuar en consecuencia. No basta con pensarlo, necesitas tomar decisiones que reflejen la persona que quieres ser. Si sientes que has estado dejando que tus miedos o inseguridades te definan, ahora es el momento de romper esos patrones. Imagina que cada vez que te mires al espejo, veas a alguien más fuerte, más confiado y más en control. No es una cuestión de suerte o de magia. Es una cuestión de compromiso con tu desarrollo personal.
Cambiar la imagen que ves en el espejo, ya sea a nivel emocional o mental, depende de tomar la decisión de mejorar en cada área de tu vida. Así que, si no te reconoces en el reflejo, es hora de empezar a actuar. El cambio real y duradero comienza cuando te miras a los ojos y te dices, puedo ser quien quiero ser, y hoy voy a comenzar. Es hora de dejar de posponer ese cambio y comenzar a construir la persona que siempre has soñado ser. 11. El costo de no hacer nada. No hacer nada también es una decisión. Aunque no lo creas, cada vez que decides posponer el cambio, estás eligiendo pagar un precio alto. Puede que pienses que simplemente estás tomando un respiro, que estás esperando el momento perfecto o que tal vez no tienes fuerzas para empezar. Pero la verdad es que el costo de no hacer nada es mucho mayor de lo que imaginas. Imagina esto. Cada día que dejas pasar sin actuar es un día que pierdes de tu vida, un día que nunca podrás recuperar. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienes, y al no tomar acción, lo estás desperdiciando. Esto no solo afecta tu presente, sino también tu futuro. ¿Qué estás dejando ir cuando no tomas las riendas de tu vida? No dar el paso hacia el cambio te mantiene atrapado en la zona de confort, un lugar cómodo, pero que en realidad te está impidiendo crecer. En esa zona puedes sentirte seguro, pero al mismo tiempo estás perdiendo oportunidades, experiencias y sobre todo el potencial de ser una versión mejor de ti mismo. Si no tomas decisiones ahora, el futuro no será diferente al presente y dentro de unos años te arrepentirás de no haber dado el primer paso. Lo más grave del costo de no hacer nada es que te priva de la oportunidad de conocer tu verdadero potencial. Mientras permaneces inactivo, las oportunidades pasan, las puertas se cierran y otros aprovechan lo que tú dejaste escapar. Pero lo peor es que tú sigues allí, atrapado en la misma rutina, preguntándote qué habría pasado si hubieras comenzado antes. Piensa también en lo que el miedo al cambio te está costando. El miedo es una emoción natural, pero vivir bajo su dominio tiene un precio. Este miedo no solo te mantiene alejado del éxito, sino que te hace vivir en un constante estado de insatisfacción. La falta de acción genera frustración, arrepentimiento y una sensación de que no estás avanzando. Si no haces nada ahora, nunca sabrás lo que habrías podido lograr si hubieras intentado. El costo de no hacer nada es muy alto y lo peor es que lo pagas todos los días sin darte cuenta. Cada minuto que pasa sin tomar acción es un minuto perdido. Si realmente deseas un cambio en tu vida, la única forma de evitar pagar este precio es actuar ahora. Comienza con un pequeño paso, no importa lo pequeño que sea, pero comienza. La diferencia entre una vida de arrepentimiento y una de satisfacción es simplemente tomar acción, sin esperar más. No dejes que el tiempo pase. El costo de no hacer nada es demasiado alto para seguir ignorándolo. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. ¿Estás listo para dejar de pagar ese precio y empezar a vivir como siempre has soñado? El momento es ahora. 12. El método de los 30 días. Cambiar no tiene que ser algo inalcanzable ni un proceso eterno. De hecho, puedes comenzar hoy mismo a dar pasos concretos hacia una versión mejorada de ti mismo, y todo esto en solo 30 días. Puede sonar increíble, pero la clave está en implementar un método sencillo y efectivo que transforme tu forma de vivir y pensar. Te prometo que al final de este mes te sentirás más alineado con tus metas, más enfocado y con una mentalidad renovada. El método de los 30 días se basa en la consistencia. No necesitas hacer grandes sacrificios ni transformaciones radicales de la noche a la mañana. Lo que importa es la disciplina diaria. Cada día es una oportunidad para incorporar pequeños hábitos que con el tiempo
generan cambios significativos. Imagina esto. Cada mañana te comprometes a realizar una acción que te acerque más a tu objetivo. Puede ser algo tan sencillo como escribir en un diario tus pensamientos, meditar por 5 minutos o hacer una pequeña caminata para liberar la mente. La clave es ser constante. Al principio parece que son pequeños pasos, pero con el tiempo esos pasos se suman y antes de que te des cuenta verás una gran diferencia en tu vida. Este proceso de 30 días también implica dejar de lado la mentalidad de todo o nada. El objetivo no es ser perfecto todos los días, sino ser constante y aprender. Si un día te caes, no te castigues, simplemente vuelve al día siguiente con la misma determinación. Recuerda lo que nos enseñaban los estoicos. Lo que está fuera de tu control no te define, pero lo que haces con ello sí lo hace. Así que, si tienes un tropiezo, no dejes que eso te detenga. En lugar de fijarte solo en el final, disfruta del proceso. Cada pequeño cambio que hagas cada día es un paso hacia la transformación que deseas. Al final de los 30 días, mirarás atrás y te sorprenderás de cuánto has crecido y cómo has cambiado tu perspectiva. Es posible que incluso te des cuenta de que lo que parecía una meta distante ahora es parte de tu realidad cotidiana. Aquí está la parte mágica. En 30 días puedes formar un nuevo hábito, ya sea para mejorar tu bienestar físico, emocional o mental. Este es un compromiso contigo mismo. Si te decides hoy y eres constante, dentro de un mes serás una persona más fuerte, más enfocada y con la confianza de que puedes transformar cualquier área de tu vida. Así que, ¿estás listo para empezar? El método de los 30 días es una herramienta poderosa para que dejes de postergar tus metas y empieces a vivir de la forma que siempre has soñado. Comienza ahora mismo. 13. Estás listo para activar tu poder. Todo lo que necesitas para cambiar está al alcance de tus manos. Puede que no lo veas ahora mismo, pero ese poder está esperando a ser activado. La verdadera pregunta, sin embargo, es: ¿estás dispuesto a usarlo? Esa es la clave que pocos entienden. El cambio no depende de fuerzas externas, sino de ti mismo. Lo que has estado buscando siempre ha estado dentro de ti. Solo tienes que dar el primer paso hacia esa transformación. Es fácil pensar que necesitamos una gran motivación o una oportunidad perfecta para comenzar. Sin embargo, la realidad es que el momento perfecto es ahora. El poder de transformar tu vida está en tus decisiones diarias, en cómo eliges reaccionar frente a los desafíos y en tu disposición para mejorar, aunque sea un poco, cada día. Pero, ¿estás realmente listo para dar ese paso? Activar tu poder personal es un proceso que comienza con un compromiso firme contigo mismo. Este no es un proceso abstracto, ni algo que se hace de forma pasiva. Requiere que tomes acción. Por ejemplo, empezar a cuestionar tus pensamientos y hábitos es una excelente forma de comenzar. Si te atreves a mirar de frente lo que te limita, a enfrentarte con valentía a tus miedos y a dar pasos pequeños, pero constantes, estarás activando el poder que ya tienes. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para tomar el control. El primer paso puede ser tan simple como decidir no esperar más. No dejes que la procrastinación te paralice. Puedes comenzar con una pequeña acción, algo tan sencillo como escribir tus metas, meditar sobre tu propósito o dar un paso hacia una decisión que has estado posponiendo. Cada acción, por pequeña que sea, te acerca más al poder de transformación que ya reside dentro de ti. Los filósofos estoicos, como Séneca, siempre nos recordaban que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él. Esa reflexión es clave. El poder para cambiar tu vida no es algo que debas esperar. El momento es ahora, y tú tienes la capacidad de empezar hoy mismo.
Si estás listo para activar tu poder, solo hace falta una decisión, un compromiso y la acción diaria que te llevará al cambio. El desafío está en tus manos. ¿Estás dispuesto a tomarlo? Solo tú puedes decidir si seguir esperando una oportunidad o crearla tú mismo. La respuesta está en ti y el primer paso está esperando para ser dado. Si estás aquí, es porque algo está cambiando. Comenta: llegué hasta aquí, y cuéntame qué te ha impactado. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Espero que lo que has aprendido hoy te inspire a tomar las riendas de tu vida y a reconocer que el verdadero poder siempre ha estado en tus manos. Recuerda, no necesitas esperar a que las circunstancias cambien o a que alguien te dé permiso para transformar tu realidad. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Nunca olvides que cada pequeño paso que das, cada decisión que tomas, te acerca a la vida que deseas. Practica la autorreflexión, mantén la autodisciplina y rodéate de personas que te apoyen en tu camino. La fortaleza y la felicidad provienen de tu interior, y tú tienes la capacidad de crear el cambio que deseas ver en tu vida. Si este video te ha resonado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido que te ayudará a alcanzar tu máximo potencial. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Me encantaría saber cómo estás aplicando estos principios en tu vida. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el próximo video.